Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a emprender un viaje, la verdad, fascinante, que va a poner patas arriba todo lo que queremos saber sobre el comportamiento humano. Vamos a ir desde los típicos datos superficiales del marketing de todos los días, pasando por la química de nuestro cerebro hasta llegar al fondo, a esos arquetipos psicológicos más oscuros y profundos de la mente. Es literalmente un recorrido para quitar la careta y ver qué hay realmente detrás de cada decisión, de la fidelidad de una marca y, en el fondo, de cualquier acto humano. ¿Arrancamos? Claro, la gran pregunta que surge nada más empezar es, cuando no hay nadie mirando, ¿realmente entendemos por qué tomamos las decisiones de nuestro día a día? A menudo existe esa ilusión, ¿verdad? Esa idea de que actuamos por razones súper lógicas y calculadas. Pues bien, la realidad, y esto nos lo confirma la psicología profunda y el neuromarketing, es que nos pasamos la mayor parte de la vida en un estricto piloto automático. Ya sea elegir esa marca de café por la mañana o decidir comprar un coche nuevo, en realidad nos guían fuerzas invisibles. A ver, para entender bien estas fuerzas, primero hay que mirar desde dónde operamos a nivel social. Aquí entra el concepto junguiano de la persona. Básicamente nos dice que los seres humanos funcionamos casi siempre detrás de una fachada que hemos construido con muchísimo cuidado. Desde que somos pequeños aprendemos a sonreír para agradar, a callarnos para no incomodar, y así creamos en esencia un personaje para encajar, ya sea en la oficina o en la cena de Navidad. Ojo, esta máscara es totalmente necesaria para sobrevivir en sociedad, pero el peligro real llega cuando se nos olvida que es solo eso, una máscara, y empezamos a creernos que no hay nada más debajo. Y claro, esta dualidad es la auténtica pesadilla de cualquier investigador de mercado. Porque si pasas una encuesta, la gente casi nunca dice la verdad. Y no por maldad, sino justo por esa máscara social de la que hablábamos. Siempre darán una respuesta racional, educada y súper aceptable. Ah, sí, compre este chocolate negro por los antioxidantes. Pero la verdad oculta suele ser muchísimo más visceral. En el fondo, lo que buscan es una pequeña rebelión, una oasis de placer culpable o simplemente un instante de libertad en medio de una rutina que agota. Entonces, romper esa barrera tan políticamente correcta nos lleva a una idea bastante radical. Como dice Cristina Quiñones, un insight es la desnudez mental. Para encontrar la verdad absoluta hay que quitar casi a la fuerza esas capas superficiales. Hay que mandar a paseo las justificaciones lógicas y buscar la esencia pura, sin filtros, de lo que de verdad mueve nuestro comportamiento. Es, en definitiva, un ejercicio de vulnerabilidad brutal, donde las verdaderas intenciones salen por fin a la luz. Bueno, y cuando las encuestas y las palabras no sirven, la ciencia nos da otra alternativa, la biología pura y dura. El neuromarketing nos demuestra que el cerebro humano está siempre, y digo siempre, sediento de innovación. Es un instinto básico de supervivencia. Lo que es predecible y cotidiano se vuelve invisible, simplemente para ahorrar energía mental. Pero lo nuevo, lo disruptivo, eso es lo que hace saltar las alarmas fisiológicas que acaban dictando nuestras elecciones, mucho antes de que la razón aparezca para intentar justificar lo que acabamos de hacer. Todo ese instinto lo maneja una sopa química que es una pasada. Hablamos de sustancias como la dopamina o la serotonina. Ellos son los verdaderos directores de orquesta detrás de esa compra impulsiva o de ese vínculo emocional tan fuerte con un producto. Y dictan nuestra conducta con una fuerza brutal. Un buen subidón de dopamina al ver una oferta por tiempo limitado le va a ganar siempre a cualquier lista de pros y contras que nos hagamos. Son los mensajeros biológicos del deseo, del placer y del estado de alerta. Pero claro, traducir toda esta biología caótica en una estrategia real requiere seguir una arquitectura súper precisa de 3 pasos. Primero, hay que hackear la atención con algo radicalmente inesperado, romper la monotonía. Segundo, hay que despertar una emoción genuina, crear ese factor wow que inunde el cerebro con todos esos neurotransmisores de los que hablábamos. Y tercero, una vez que el cerebro está a tope y súper receptivo, se ancla esa sensación directamente en la memoria. Y ¡boom! Así es como un producto cualquiera se convierte en una experiencia que no se olvida. Al final de todo este laberinto social y biológico, el gran trofeo, el premio gordo, es el insight. En el mundo del análisis humano, esto es el santo grial. No estamos hablando de una simple estadística o de un porcentaje bonito en un gráfico, no, es una verdad humana irrefutable. Es ese momento de revelación donde descubres una motivación tan profunda que, una vez que la ves, resulta dolorosamente obvia, aunque un minuto antes era del todo invisible. Es básicamente descifrar el porqué silencioso detrás del qué que todos vemos. Y ojo, que llegar a esa epifanía no es magia. Requiere una metodología muy rigurosa. Nadie se tropieza con un gran insight así por las buenas. El viaje empieza recolectando datos empíricos, lo que es literal y evidente. Desde ahí se hacen inferencias, buscando cuál es el motivo oculto detrás de ese número. Esas inferencias nos llevan a hallazgos, donde las piezas del puzzle por fin empiezan a encajar. Y al final, toda esa nueva perspectiva destilada se convierte en una verdad universal. Es un proceso de destilación en estado puro.
Toda esta labor de destilación exige una aptitud muy concreta, algo que se resume perfectamente en la expresión de rascar la olla. Lo que flota tranquilamente en la superficie es el discurso lógico, es decir, la parte aburrida y predecible, pero lo más rico, la auténtica esencia de por qué hacemos lo que hacemos, se queda ahí, pegada y bien incrustada en el fondo. Esto requiere esfuerzo, hay que raspar, hay que incomodar un poquito para sacar a la luz esas verdades crudas que nadie va a confesar en una primera reunión. Y para raspar esa olla en condiciones, la observación tiene que ser implacable y mirar en todas direcciones. Primero, mirar adentro, no quedarse con la primera respuesta y cuestionar a tope los verdaderos motivos. Segundo, mirar afuera, salir de esas salas de conferencias cerradas y observar a la gente en su hábitat natural, en la calle donde la vida pasa de verdad. Y tercero, mirar distinto, usar el pensamiento lateral y tirar de metáforas para decodificar sentimientos súper complejos, como la forma en la que percibimos el lujo o la ansiedad que nos dan las deudas. Justo en ese choque entre la sala de conferencias y el mundo real es donde nace el Street Data. El Big Data es vital, faltaría más. Los algoritmos y los Excels nos enseñan qué pasa a gran escala y marcan las tendencias. Pero a ver, para entender el porqué más íntimo, los números se quedan cortos. Esa verdad cruda casi nunca vive en una celda de Excel perfectamente ordenada. Habita en el caos, en la espontaneidad y en esas historias humanas que solo te encuentras cuando bajas a patear la calle. Si seguimos bajando hacia los rincones más profundos de la mente, dejamos ya los datos a un lado y nos topamos de frente con la sombra de Carl Jung. Este es el verdadero sótano psicológico, ¿eh? Aquí es donde metemos todos esos impulsos, deseos irracionales y emociones que nuestra máscara social tuvo que desterrar para poder mantener las apariencias. Puede ser rabia contenida o anhelos inconfesables. Pues bien, de esta sombra tan oscura es de donde salen las decisiones y las lealtades más pasionales e inexplicables. Lo normal o la tendencia natural es demonizar esta parte oculta de nuestra psique. Solemos verla como algo peligrosísimo que hay que tener bajo llave toda la vida. Pero aquí viene la paradoja alucinante de la psicología profunda. La sombra esconde una energía vital y creativa brutal. Explorar estos rincones oscuros no va solo de enfrentarse a monstruos, en realidad es la única manera de liberar nuestra verdadera espontaneidad y de recuperar un potencial humano inmenso que habíamos sacrificado en el altar de las buenas costumbres. Y es increíble ver cómo toda esa energía reprimida siempre encuentra alguna grieta para colarse en el mundo real. Pensemos, por ejemplo, en esas compras súper impulsivas que se sienten casi como un acto de rebeldía, o en esos momentos de autosabotaje justo cuando estamos rozando el éxito profesional. En realidad, son gritos de tensión de esas partes que hemos silenciado. Por eso, algunas marcas muy disruptivas o ciertas experiencias tienen un atractivo casi hipnótico, porque consiguen hablar, aunque sea de forma disimulado, el idioma secreto de nuestra sombra. Avanzando un poco más por este abismo tan fascinante, aparecen otras dos fuerzas colosales que mandan en la mente, el ánima y el animus. Jung propuso que, sin importar nuestra identidad o nuestro rol externo, todos llevamos la energía contraria en el inconsciente. Estas fuerzas arquetípicas son de verdad los arquitectos invisibles de la atracción humana. Son las que deciden de manera implacable qué objetos, qué estilos de vida o qué personas nos provocan esa sensación instintiva de que nos complementan a la perfección y nos hacen sentir completos. El mecanismo que hay detrás de esta atracción tan salvaje se llama proyección, y seguramente sea la ilusión psicológica más potente que existe. Muchas veces creemos que un producto súper exclusivo o una persona muy magnética tiene unas cualidades mágicas que necesitamos sí o sí, pero la cruda realidad es que simplemente estamos viendo reflejada en ellos una parte de nuestra propia alma que nos negamos a cultivar por nuestra cuenta. Esa atracción consumista o relacional es en el fondo un intento a la desesperada por recuperar las piezas que nos faltan. Claro, llega un punto en que la tensión entre la falsa máscara social y la sombra que empuja desde abajo se hace insostenible. Ahí es cuando la psique saca su mecanismo de defensa definitivo, el arquetipo del héroe. Pero ojo, que no hablamos de un salvador con capa y espada tipo película de Marvel. Este héroe es un catalizador puramente interno, una fuerza muy visceral que se revela ante la idea de vivir a medias. Acepta el caos y la destrucción necesarios para hacer añicos esa máscara de falsedad. Así que el verdadero viaje del héroe cambia totalmente de dirección respecto a lo que nos suelen contar. No va de conquistar el mundo exterior, ni de machacar enemigos visibles, ni de acumular dinero o aplausos. ¿Qué va? Es un descenso en picado hacia nuestro propio interior. Es meterse de lleno en el laberinto más oscuro de la mente para plantarles cara a verdades muy incómodas y, al final, sacrificar esa imagen superficial y poco auténtica que hemos protegido con uñas y dientes durante años. Y bueno, si hay valor para completar este viaje por el laberinto de la mente, se llega al centro de todo, el self,
el sí mismo. Es el núcleo puro de la totalidad psicológica. En este espacio, las máscaras sociales saltan por los aires y de repente se acaba esa necesidad constante de proyectar nuestros vacíos en productos, marcas o personas. Lo que queda es un estado de aceptación radical, un lugar donde la luz más brillante y la oscuridad más profunda de la mente por fin pueden convivir en paz. El resultado de este curro psicológico tan intenso cambia por completo la forma de estar en el mundo. Integrar todas estas capas supone bajarse de una vez por todas de ese agotador teatro social. Visto desde el día a día, cuando actuamos desde nuestro verdadero sí mismo, nuestras decisiones dejan de ser intentos desesperados por tapar carencias. Ya no hace falta comprar cosas para encajar o para que nos acepten. Se empieza a elegir desde la autenticidad pura y desde una alineación personal real. Todo este descenso que hemos hecho nos deja una ironía bastante brillante. Empezamos analizando los pasillos de un supermercado, intentando entender por qué se elige un producto, y hemos acabado en el mismo centro del alma humana. La conclusión es clarísima. Ni las marcas de lujo, ni los objetos de estatus, ni el aplauso de los demás van a darnos una salvación real. Como nos enseña la psicología profunda, no hay absolutamente nada fuera que nos vaya a salvar. Pero todo, absolutamente todo en nuestro interior puede ser transformado. A lo largo de este análisis hemos visto cómo las caretas sociales esconden nuestras motivaciones reales y por qué hace falta bajar al barro, a la biología primitiva y a los arquetipos más oscuros para entender la naturaleza de lo que decidimos. Así que después de desmontar pieza por pieza la mente y todas sus ilusiones tan cómodas, nos queda una última reflexión. Cuando se apagan las luces, cuando dejamos de proyectar a la desesperada y la máscara cae por fin al suelo, ¿quién es realmente el que se queda de pie?